El aire de Los Ángeles, generalmente tranquilo en las primeras horas del amanecer, se fracturó con una violencia inesperada. La noticia no se deslizó, impactó. Donald Trump había actuado. Su anuncio relámpago, sin previo aviso, centrado en la figura de Shohei Ohtani, golpeó a los Dodgers con la fuerza de un rayo en un cielo despejado. La atmósfera alrededor del Dodger Stadium se cargó instantáneamente, transformándose en una tensa calma que precede a la tormenta, un ambiente de preguerra. Los teléfonos inteligentes de los ejecutivos y miembros del equipo no paraban de zumbar, una sinfonía irritante de ansiedad. En las pantallas de las principales cadenas de noticias, los titulares urgentes destellaban en rojo intenso. Trump hace declaración bomba sobre Ohtani. La nación entera pivotó. Los programas matutinos cambiaron a cobertura de emergencia y los oficiales de la MLB cayeron en el caos. ¿Por qué Ohtani? ¿Intervención política en el deporte? Las redes sociales ardieron en minutos, pasando de la confusión a la histeria total, mientras las especulaciones se propagaban como un incendio forestal. Dentro del hermético vestuario de los Dodgers, el aire era espeso, casi irrespirable. La calma de la pretemporada se había evaporado. Mookie Betts dejó caer su bate con un ruido sordo que resonó en el silencio, sus ojos fijos en la pantalla de televisión que retransmitía la noticia. Freddie Freeman, pálido, se inclinó sobre su taquilla, su concentración en el juego pulverizada por el torrente de titulares. Los demás estaban perdidos, incapaces de procesar la magnitud del evento. Sin embargo, en el ojo de este ciclón mediático, un hombre permanecía extrañamente inmóvil. Shohei Ohtani observaba la pantalla. Su expresión era grave, las cejas ligeramente fruncidas, como si supiera que aquello no era un simple comunicado deportivo. Un expresidente no se enfoca en un atleta específico sin una razón que trasciende el home plate. La nación entera contenía el aliento, esperando la continuación. La pregunta flotaba en el ambiente, tan pesada como el miedo. ¿Por qué Trump hizo la declaración? ¿Qué impacto tendría en las grandes ligas? La situación superaba cualquier lógica conocida. El tema que estaban a punto de abordar superaba la capacidad de asimilación de cualquier noticiero matutino. En ese instante, la atmósfera en el corazón político de Washington, D.C. se congeló, y los cimientos de la identidad estadounidense parecieron temblar. No importaba su nacionalidad. Él era Estados Unidos. Las palabras de Donald Trump habían trascendido el mero comentario deportivo, convirtiéndose en un evento histórico que agitaba el alma de una nación ya dividida. Buenas noches y bienvenidos a One America News. Hoy no hablaremos solo de noticias de béisbol. Hablaremos de una leyenda moderna, de cómo un atleta japonés redefinió tanto a la presidencia como a la nación americana. Hay verdades poco conocidas sobre Shohei Ohtani. El poder de sus acciones era tal que cambió la temperatura en la Casa Blanca y desafió los valores fundamentales del país. Vamos a contarlo todo, y la historia comienza a mediados de la temporada 2025. Shohei Ohtani, lanzador y bateador de los Los Angeles Dodgers, venía de una temporada que sin duda pasaría a la historia. Acababa de acumular 28 jonrones, 102 carreras impulsadas y un OPS de 1.014. Y como lanzador, había participado en 14 juegos, con un total de 47 entradas lanzadas, registrando una efectividad de 2.87, una hazaña sin precedentes. Estos números eran un milagro estadístico, pero el verdadero significado detrás de cada batazo, cada lanzamiento, era mucho más profundo. Cada acción obligaba a la nación a preguntarse, ¿qué representa realmente el espíritu americano? Todo se desencadenó en una sala de prensa en Washington, D.C. Frente a los periodistas estaba el expresidente Donald Trump. Los reporteros esperaban la retórica habitual sobre economía o política exterior, pero una pregunta casual de un periodista desencadenó el terremoto. ¿Quién ha sido el atleta que más le ha impresionado esta temporada? El ambiente se transformó. Trump entrecerró los ojos por un instante
y luego pronunció las palabras que el mundo no esperaba. No importaba la nacionalidad. Él era la encarnación más pura del espíritu americano. Esas palabras rompieron instantáneamente la estrecha caja del concurso de MVP, expandiéndose como una onda de choque que sacudió la cultura y la identidad. Que un ferviente partidario del America First elogiara a un atleta extranjero como el más americano puso de relieve el vacío de valores que la sociedad sentía. Había una sed profunda de esfuerzo puro y honestidad. Mientras tanto, en Los Ángeles, las luces del Dodger Stadium iluminaban la noche para un partido nocturno. El estadio lleno contuvo el aliento mientras Ohtani subía al plato. Su presencia era, como siempre, reservada. No había aspavientos ni intimidación visible, pero en el fondo de sus ojos se ocultaba una determinación inquebrantable, tan dura como el acero. El lanzamiento fue un slider perfecto, bajo y fuera, que cortó el aire nocturno. El sonido nítido del contacto, el batazo perfecto que superó la red del jardín derecho, se convirtió en un silencio repentino, una pausa en la historia. El impacto, sin embargo, no fue el home run en sí mismo. Cuando la pelota cayó detrás de la cerca, un estruendo diferente, discordante, barrió el ambiente. El sonido incesante de cientos de teléfonos celulares vibrando simultáneamente. La noticia no había esperado el final de la entrada. El aire de Los Ángeles, generalmente tranquilo en las primeras horas de la mañana, se sintió de repente cargado, como justo antes de una tormenta eléctrica. Alrededor del Dodger Stadium, la calma tensa dio paso a una alarma palpable. Los titulares de última hora parpadeaban en rojo vivo a través de las pantallas de todo el país. El expresidente Donald Trump había hecho un anuncio electrizante e imprevisto sobre Shohei Ohtani. En cuestión de minutos, todas las cadenas de televisión estadounidenses cambiaron a programación de emergencia. La MLB cayó en un estado de pánico total. Las redes sociales se incendiaron, transformándose en un vórtice de especulación. ¿Por qué Ohtani? ¿Era esto una intervención política directa en el deporte? Mientras tanto, en el vestuario de los Dodgers, el silencio era denso y pesado. Mookie Betts dejó caer el bate con el que estaba practicando el swing. Freddie Freeman miraba fijamente las noticias urgentes en su teléfono, su rostro pálido y sin expresión. Ryu se quedó sin habla. Nadie podía comprender lo que realmente estaba sucediendo. Pero en medio de ese caos paralizante, solo un hombre miraba la pantalla con una quietud inquebrantable: Shohei Ohtani. Su expresión era grave, las cejas ligeramente fruncidas, como si comprendiera que esto no era un simple comunicado de prensa deportivo. Y no lo era. Un expresidente no hace una declaración dirigida a un atleta específico sin una razón que trasciende el diamante. El país entero contuvo la respiración, esperando las secuelas. ¿Por qué había hablado Trump de Ohtani? ¿Qué significaría esto para el deporte? ¿Por qué la gerencia de los Dodgers había programado una conferencia de prensa tan repentina? La situación era inconcebible, y el tema que estaba a punto de desvelarse superaba incluso la capacidad de asimilación de los noticieros matutinos. En ese instante, el ambiente en la Casa Blanca se había congelado, y los cimientos mismos de la nación estadounidense se tambalearon. La nacionalidad no importaba. Él era América. La declaración de Donald Trump no fue un simple comentario deportivo, fue un evento histórico que sacudió el alma de una nación dividida. Buenas noches y bienvenidos a One America News. Hoy no hablaremos solo de noticias de béisbol, sino de una leyenda moderna. La historia de cómo un atleta japonés redefinió al presidente y al pueblo de los Estados Unidos. Aquí está la verdad menos conocida sobre Shohei Ohtani. Su impacto fue tan poderoso que alteró la atmósfera de la Casa Blanca y desafió los valores fundamentales de la nación. Y estamos a punto de contárselo todo. La narrativa comenzó a mediados de la temporada 2025. Ohtani,
El lanzador y bateador de los Dodgers de Los Ángeles estaba teniendo, sin lugar a dudas, una temporada histórica. Sus números eran astronómicos: 28 jonrones, 102 carreras impulsadas y un OPS de 1014. Y como lanzador, había participado en 14 juegos, acumulando 47 entradas lanzadas, con una efectividad de 2.87 y 0 bases por bola. Estas cifras eran asombrosas por sí solas, pero el verdadero significado detrás de esos números iba mucho más allá. Cada hit, cada lanzamiento, planteaba finalmente una pregunta fundamental a la nación: ¿qué cree realmente Estados Unidos? Todo se desencadenó durante esa conferencia de prensa en Washington, D.C., donde Donald Trump, anticipándose a preguntas sobre la economía y la política exterior, fue abordado por un periodista con una pregunta casual que cambiaría el curso de la historia. ¿Quién ha sido el atleta más impresionante de esta temporada? En ese momento, la atmósfera de la sala cambió por completo. Trump entrecerró los ojos por un instante y luego pronunció palabras que el mundo no esperaba. La nacionalidad no importaba, declaró. Ohtani era la encarnación más pura del espíritu estadounidense. Esas palabras rompieron instantáneamente el estrecho marco de la contienda por el MVP de béisbol y se expandieron como una onda de choque gigantesca que remeció la nación, la cultura y la identidad americana. El fervoroso defensor de América Primero estaba aclamando a un jugador extranjero como el más americano de todos. Este potente discurso desenmascaró el vacío de los valores contemporáneos de Estados Unidos. La gente anhelaba una honestidad y un esfuerzo puros. El conflicto se resolvió en esa paradoja. La nación, dividida y buscando héroes, encontró en un hombre que jamás había nacido en su suelo la perfección de aquello que decían defender. La verdad era esta: Ohtani no había venido a cambiar a Estados Unidos, sino a recordarle quién era.